chico yo llegué por casualidad, te lo digo sinceramente. Yo acabé de regresar de Europa porque yo me gradué en la Universidad Central de España, de Madrid, España. Y el ministerio me designó porque yo ya tenía listo prácticamente mi matrimonio con la hija del director de Sanidad, director nacional de Sanidad, y me dijo: Simplicio, anda por unos días al del Tamacuro, porque ahí hay un gran lío entre los médicos y el Estado, y era exactamente a raíz de la salida de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Yo llegué aquí en el mes de noviembre del año 1958, o sea, tengo más de 60 años en el de Tamacuro. Cuando el ministerio trató pues de hacerme el cambio, yo pues le exigí que me dejaran el de Tamacuro. Me gustaba el pueblo, el ambiente que existía en esa oportunidad. Bueno, y a partir de ahí tengo casi más de 60 años en este del Tamacuro, sirviéndole como médico. Mis padres nacieron en Coche, una isla del estado de Nueva Esparta, ahí al lado de Margarita. No sé si tú has ido a Coche. Y ellos nacieron ahí en una época con muchísimas dificultades, donde no existían viviendas, sino especie de ranchos, que llamaban ranchería, y más que todo se dedicaban a la pesca. En vista de la situación precaria que vivían esa gente, estado de miseria, de necesidades, mi mamá, que era una mujer de una gran visionaria, pensaba en otra forma y le dijo a mi papá: Picho, vamos a salir de esta isla, aquí lo que hay es miseria, aquí no hay escuela, aquí no hay médico, aquí no hay nada, vámonos de esta isla. Y un día pues llegó un barco que se encargaban de buscar sal. Se embarcaron y llegaron a Puerto Cabello. Ahí nací yo, en Puerto Cabello, el 9 de noviembre del año de 1928. La vida para ellos, que mi papá era pescador y mi mamá pues era analfabeta, porque no había escuela en esa época. Actualmente Coche es una ciudad importante ahorita, tiene hoteles, tiene vivienda atractiva. Entonces se fueron a vivir a Tucacas, un pueblo del estado Falcón. Ellos buscaban el mar, ¿por qué buscaban el mar? Porque bueno, mi papá era pescador y la alimentación la tenía ahí cerca y él dominaba ese campo. No había escuela en esa época. Mi mamá pues trató de salir después de varios años de vivir en Tucacas. Trató de salir de allá y nos residenciamos en Puerto Cabello. Yo empecé mi primer grado de primaria a los 10 o 11 años. O sea, estaba atrasado. Pero no perdí ningún año hasta llegar a la universidad.
En esa época los ingresos universitarios eran bastante difíciles porque solo aceptaban 120 estudiantes en el primer año de medicina. A pesar de yo ser de una familia sumamente humilde, sin recursos económicos, me inscribí y fui seleccionado entre los 120 individuos que iban a ingresar a la universidad. En la Universidad Central de Venezuela llegué hasta cuarto año de medicina y era la época de la dictadura, como consecuencia de las huelgas estudiantiles, de las manifestaciones públicas. El gobierno cerró la universidad en forma casi definitiva y entonces en esa época el bolívar tenía un valor extraordinario, había pocos habitantes, la venta de petróleo era bastante significativa y tú con 3.25 bolívares comprabas $1. Y muchos estudiantes, en vista de la situación de la Universidad Central de Venezuela, se fueron al exterior. Unos cogieron para Chile, otros cogieron para los Estados Unidos, otros para Inglaterra y la mayor parte por problemas del idioma a España. Y yo pues con grandes sacrificios de mis padres también me fui a España, en donde terminé la carrera de medicina en la Universidad Central de Madrid. Bueno, lo conocí porque era médico de mis 3 hermanas y él iba a la casa a ver a las muchachas porque se enfermaron las 3 y la llevó al hospital El Racete frente del paseo y no había habitación. Y él sacó su ropa de sus habitaciones y le dio a las 3 muchachas y mi mamá. Y allí lo conocí a Picho. Tenemos el 25 de noviembre, 52 años casados. Mira, Pichito, un hombre maravilloso. Un hombre no le importa nada, ni plata, ni riqueza, ni nada. Le gusta ayudar. Y fue un médico cirujano y trabajó años en el hospital. Y pasó un tiempo, era el único cirujano en el Delta. Trabajaba hasta operaba 10 y 11 operaciones diarias. Y Pichito, de verdad, un hombre no tiene así complejo, malo, en nada. Le da lástima por todo el mundo y más que todo a los pobres. Y le gusta ayudar, como sea, si es medicina, si es consulta. Nunca cobró una consulta a nadie. Que salga uno y dice, yo pagué consulta al doctor Hernández. Nunca. Es maravilloso, como padre y como esposo. De verdad, yo no tengo queja de él. Nunca ese señor me insultó en 52 años. Mis hijos adoran a su papá, más que todas las hembras. Adoran a su papá y te digo, lo quieren más que me quieren a mí. Y yo a veces me siento celosa de ellos. El varón más o menos pegado conmigo más que a su papá, pero también quiere mucho a su papá, adora a su papá, que vive más años, Él no debe llegar a viejo, por Dios.
Ese señor vale mucho, esa es la verdad, vale mucho. Yo lo quiero, lo adoro, toda mi vida lo quería y ahora más, ahora más. Para mí, que fui también gobernador de este estado, ha sido, chico, la mejor gobernadora que ha tenido el de Tamacuro. Ha hecho obras de importancia, no solamente en el campo de la educación, en el campo de la vivienda, porque han hecho una cantidad enorme de viviendas que se proporciona a las clases más desposeídas de Tamacuro, gratuitas. En el campo de la salud, hay centro de salud en plena selva. Es una gobernadora que no está enquistada en su despacho, sino que está en contacto permanente con las bases. Ustedes la ven visitando la periferia del estado de Tamacuro, va y a los últimos rincones a nivel de las clases más necesitadas y en forma casi a diario. Bueno, servir al prójimo, pero desde pequeña, a pesar de que ella estudió medicina para eso, para estar al servicio de la persona, del necesitado. Esa ha sido siempre su meta y lo vemos constantemente. Gran parte del presupuesto del estado de Tamacuro para asistir a la población del Tana. Simplicio Hernández es no solamente mi horizonte, mi guía, mi maestro, mi amigo, mi confidente, mi padre, mi colega. Es un venezolano ejemplar. Es un ser humano que mientras Dios permitió su trayectoria en la tierra, dejó huellas marcadas de solidaridad. Porque ese es el sentimiento más hermoso del ser humano, la solidaridad. Te puedo amar, pero si no soy solidario, no soy nada. Correcto. Y eso es Simplicio Hernández, un hombre solidario. El doctor Simplicio Hernández, para mí, es considerado como el médico del pueblo. Un médico de vocación, un médico que llegó a Tucupita finalizando la dictadura y se arraigó en el Delta. Desde allí cultivó la amistad y el cariño de todo el pueblo deltano. En el plano familiar, bueno, qué hablar de él. Formó una bella familia, unos hijos todos profesionales, y en el plano gremial fue fundador de la Unión de Ganaderos del Estado del Tamacuro, a la cual pertenece hasta el día de hoy. De los primeros criadores de búfalo del Delta, cuando nadie quería el búfalo en el Delta, él fue uno de los primeros que dijo sí, junto con mi difunto padre y otros ganaderos más, a esa producción. Siempre tuvo visión de futuro, de lo que significaba el desarrollo de este estado. Como una persona de hogar, como una persona humilde, como el hijo de unos pescadores, lo cual nunca olvida de dónde viene. Viene de una extrema pobreza de Coche, de la isla de Cocha, de donde tuvieron que luego viajar a Margarita y luego a tierra firme, y una persona que siempre pensó que el futuro estaba en estudiar, en trabajar y en tener una familia, lo cual ha cultivado hasta el día de hoy. Yo considero que el doctor Simplicio Hernández es una personalidad adelantada a su tiempo. Simplicio Hernández es, a mi juicio, un visionario. Simplicio Hernández proyectó en su pensamiento el Delta del futuro desde hace 50 años. Y el tránsito que hemos tenido hasta hoy no se parece en nada a la proyección que él hizo. Y te lo explico brevemente. Simplicio Hernández luchó por sacar de la pobreza al 17% de la población, que es la que llamamos la clase indígena. Y lo hizo a través de un procedimiento científico.
con la ayuda del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y con la ayuda del Instituto La Salle de Ciencias Naturales. Se hizo un congreso bravo, se organizó, se desarrolló y sus conclusiones se hicieron de manera autónoma e independiente, sin la intervención de la mano pelúa de la política. Se le dio plena autonomía a los dos institutos que te he señalado. Hay un tomo de este grueso que nadie lo lee. Pero ese proyecto necesitaba del auxilio del gobierno central, porque para financiarlo se necesitaba la ayuda del gobierno nacional, y no lo hubo. De manera que esas ideas quedaron allí en todas las áreas del desarrollo social. Simplicio Hernández soñó en que ese caño de la Orquesta, ¿verdad?, primero que la electrificó, le puso una red eléctrica, y después él, como el agua va y viene, ese caño se seca. Entonces él ideó el sistema ¿cómo se llama? Que succiona del... Puerta, turbina. No, ¿cómo se llama eso, chico? Que canaliza pues los ríos. Buscó la compra de un dragado, ¿verdad?, de una draga, y no fue posible porque era muy cara. Simplicio soñó en darle a la clase Guarabo, sobre todo bajo los deltas, un barco hospital. ¿Sabe cuánto costaba en esa época? 17 millones de bolívares. ¿Y sabe cuál era el presupuesto que él manejó siendo gobernador? 92 millones. Al año. Entonces no era posible, ¿verdad? Todo lo que se ideó con los aserraderos no se pudo. De manera que Simplicio es un hombre sensitivo, sensible, ¿verdad? El único gobernador que después de haber ejercido, en aquella época en que el gobernador era escogido por el presidente de la República, no era electo, naturalmente, ¿no?, el único gobernador que después de salir le pidió a la Contraloría General de la República la verificación de su gestión, cosa que se hizo, ¿verdad? Se hizo, pero mediante una burocracia muy lenta. Duró 5 años esa revisión. 5 años. A los 5 años actuó la Fiscalía General de la República, mandaron toda la documentación a la Fiscalía de Tucupita y al tribunal, ¿verdad?, que regía entonces el difunto Memeco. Díaz Montaner era él, ¿no? Bueno, y eso lo firmaron, no hubo acusación, no hubo absolutamente nada, porque fue una administración decente, honesta, transparente. Yo te termino diciendo esto, a mi juicio, no es que los otros no lo hayan sido, pero te lo voy a decir en grado superlativo. Simplicio Hernández ha sido el gobernador más honesto que ha tenido el poder, el ejercicio del poder en el estado del Tamacuro. En aquella época, territorio federal del Tamacuro. Yo soy amigo de Simplicio Hernández. Me honra decir que siendo yo un muchacho de 27 años, me buscó y me designó secretario general de gobierno. Todo lo que te he dicho, yo lo protagonicé, lo vi de cerca. Por eso mi amistad con él se ha mantenido y se me va a mantener para siempre, porque es un hombre honesto. Porque yo creo que no ha habido un hombre más sensible en el ejercicio de la medicina y en el ejercicio del poder político que Simplicio Hernández. Recuerdo que mi mamá nos sentó a todos, mis hermanos eran unos niños, mi hermana Glini apenas tenía 15 años, yo estaba entre 12 y 13, y dijo, bueno, el presidente Luis Herrera Campi ha llamado a tu padre para que sea el gobernador. Nosotros no entendíamos qué era eso, y mi mamá decía, nos tenemos que mudar de casa y tenemos que irnos a la residencia de gobernadores. Para nosotros fue como un trauma, porque nosotros teníamos nuestros cuartos, con nuestros juguetes, con nuestras camas, con nuestras muñecas, y fue como, pero fuimos recibidos por hombres y mujeres de mucho pueblo que nos atendieron con mucho cariño. Yo recuerdo un conductor que nos colocaron de apellido Rosillo. Ese señor nos quería muchísimo, muchísimo. Pero también teníamos al señor Capriata, que nos llevaba al colegio, nos traía. Bueno, en aquella época, Luis,
te estoy hablando hace más de 40 años, y nos trataron con mucho cariño, la señora Magdalena, la señora Ana, ya muchos de ellos partieron. Por ahí queda todavía la señora Ana, siempre la saludo con cariño y la recuerdo por sus buenos dulces de mango que hacía. Bueno, mi papá estuvo allí casi 2 años y fue una transformación porque éramos gente normal de pueblo y pasamos a ser, bueno, los hijos del gobernador de aquel entonces. Bueno, nunca, en realidad nunca pasó por mi mente que Licetica iba a ser gobernadora por varios periodos. Yo fui gobernador, fue una decisión del partido por el cual yo simpatizaba, y mi periodo fue corto, en la gobernación de año y pico. Mi obra, a pesar de ser limitada, fue buena, porque la carretera del cierre al Temacuro se hizo durante mi gobierno, porque yo no sé si tú te acuerdas, tú eras muy joven, pero del cierre de Tucupita en época de invierno se echaba 7 horas, un carro, 7 horas, por los huecos, los zanjones, las dificultades que había con el problema de las lluvias. Y entonces, bueno, no te voy a decir que hice obra extraordinaria, pero algunas viviendas, posiblemente las viviendas de San Rafael, la mayor parte la hizo mi gobierno. Terminamos el teatro Orihuacanoco, el acueducto de Tucupita, que el agua la tomaba directamente del río Orinoco y no era tratado. Esa obra fue terminada por nosotros, en nuestro gobierno, y quizás una de las obras más importantes fue el Congreso Guarao. Mi intención era incorporar el Guarao a la civilización, no tratarlo en forma excluyente de los demás habitantes de Venezuela, sino que fuera un venezolano más incorporado a la sociedad. Esa era mi intención, y lanzamos el Congreso Guarao, dirigido más que todo por institutos como Las Hayes. Nosotros patrocinamos el Congreso. La intención del Congreso era expropiar las fábricas de palmito y los aserraderos al servicio del Guarao, que no vivieran más en parafito, como lo defendían los antropólogos, sino casas bien amuebladas, casas dignas para los guaraos, y el programa de la palma africana en el departamento Antonio Díaz. Fueron 2 grandes programas que se nos vinieron abajo por presión de Fedecámara, que consideraba mi gobierno un gobierno comunista. Fedecámara tuvo una influencia grande sobre el gobierno de Luis Herrera Campín para mi destitución, porque ya estaba listo, ya todos los trámites estaban cumplidos para llevar a efecto la expropiación de la farma de palmito y la expropiación de los cerraderos a servicio de los guaraos, por supuesto, guaraos que previamente iban a hacer su curso en Caracas o en los centros de estudios especializados con respecto a la materia. Pocos días de firmarse ya ese convenio, vino mi institución por presión de Fedecámara, y Luis Herrera Campín
no era como la gente creía que era de izquierda, no, era de la ultraderecha. Uno pensaba que era un hombre izquierdista, pero era de la última derecha. Eso sí, era un hombre sumamente honrado, un hombre sumamente honesto, pero era de la ultraderecha. Y eso fue pues la causa de mi destitución del cargo. Bueno, primero lo conocí como amigo, como maestro, como ejemplo. Lo conocí hace más de 58 años. Conocí a Simplicio Hernández como médico, como amigo, como gallero, como amigo de la gente humilde. Y mucha gente le decían José Gregorio Hernández, porque ligaba demasiado con la gente humilde, la gente sencilla, la gente que carece de los recursos. Ese es lo grande de Simplicio Hernández. Siempre dispuesto a cualquier hora a atender a la persona necesitada. Recuerdo una vez, me dice, ya después que se casó con mi hermana, cuñado, dame una cola para el hospital, que me están llamando, y me espera 10, 15 minutos. Lo dejé en el hospital y esperé cerca de 18 horas. Operó una emergencia, llegó otra emergencia. Estuve ahí más de 18 horas esperando por Simplicio Hernández, que él se le olvidó que yo estaba afuera esperándolo. Operó, permaneció toda la noche operando, amaneció operando. Ese es Simplicio Hernández, un hombre incansable para el trabajo. Han habido muchos momentos de felicidad, diría demasiado. Cuando se graduó, cuando nació su hijo varón, José Rafael, que actualmente es oficial de la Armada. Luego la graduación de sus hijas, Licetica se graduó de médico, estuvimos en Mérida celebrando esa graduación. Luego su hija Nanette, que también se graduó de médico. Luego los matrimonios de todos. Esos fueron momentos de mucha felicidad. Como administrador de la clínica de la Sociedad Hernández Hapchi, te voy a confesar, él tenía un consultorio donde veía a la gente gratuito. Jamás cobró una consulta privada, jamás en su vida, durante los 60 años de servicio. Y aparte de eso, siempre mandaba a buscar inyecciones, ampolla, guantes, jeringa, medicamentos de todo tipo. Y cuando la clínica no tenía esos medicamentos orales, él sacaba de su bolsillo y le daba a la misma gente para que compren sus medicamentos. Esa es la parte humana de Simplicio Hernández, que es difícil conseguir otro Simplicio, muy difícil. Ha dado un ejemplo espectacular al Delta, a Venezuela y al mundo. Yo quisiera que viviera unos 20 años más. Ese es mi gran deseo. Con salud, con lucidez. Yo escogí el Delta porque fue una designación de parte de la Dirección de Sanidad a nivel nacional para suplir aquí algunos médicos que estaban en conflicto interno con el Estado y había escasez de médicos. Yo vine por poco tiempo. Yo no vine con la idea de quedarme en Tucupita. Y bueno, y me quedé. Aquí me casé con una enfermera, me divorcié, me volví a casar con
Con Licetica ya yo venía divorciado de España y hice aquí mi familia y me gustó Tucupita. Por supuesto, era la Tucupita de otra época, diferente a la actual. Una Tucupita libre de delincuencia, libre de robo. Una Tucupita pacífica, tranquila. Bueno, y aquí tengo ya más de 50 años viviendo en Tucupita. Es más, a veces ni me acuerdo exactamente la fecha en que yo conocí a Simplicio Hernández, pero nuestros primeros conocimientos fueron por allá por Macareíto, cuando estaban haciendo el dique de contención del Estado. Nos conseguimos en una oportunidad en que, bueno, iba a ser detenido porque había fondado el muro. Y bueno, y uno de los principales personas que me ayudaron, bueno, que porque no era una cuestión del otro mundo, fue Simplicio Hernández. Allí comenzó, sinceramente, una amistad terrible, muy fuerte con él. Después nos conseguimos en varias oportunidades en que yo le traía por allí a algunas personas que se enfermaban por el campo, por allá, y Simplicio nos los atendía de la mejor manera, con la mayor, la mayor entereza, sin ningún interés. Siempre fue una persona acorde, pues, con esa condición social que él se gasta, pues. Y lo conocemos y sabemos de sus grandes cualidades humanísticas que tiene. Simplicio Hernández, yo creo que es un merecido reconocimiento que se le hace en el momento en que el Estado pues va a asumir esta responsabilidad, y la persona más idónea que yo veo en este momento para el Estado del Tamacuro es precisamente Simplicio Hernández, una persona que se ha dedicado toda la vida a atender al pueblo, no solamente desde el punto de vista de la medicina, sino humanamente, socialmente, donde quiera que uno lo busque, lo consigue, aún en estos momentos. Simplicio Hernández mantuvo en este estado alrededor de 50, 60 años una consulta gratis en la cual le suministraba a la gente no solamente el reconocimiento, la atención de la consulta, sino también le daba la medicina, y después lo iba a atender a su propia casa. Cuando uno menos se percataba, llegaba Simplicio buscando a uno en qué estado te encuentras, cómo estás, qué te tengo que dar nuevamente, y todas esas cualidades que reunió posteriormente. Nos conocimos en la Unión de Ganaderos, donde él fue uno de los pilares fundamentales de la creación de UGADE también, junto pues a Diego Bejarano, a Manolo Pérez y otras personas, en la cual él jugó un papel fundamental en la misma, y nos indujo pues por el camino de la cría del estado, acá en el estado del Tamacuro, y el crecimiento del mismo. En su época, después también profundizamos muchísimo la amistad cuando fue candidato a diputado por el estado, por el partido Copey, en la cual militando, y fuimos personas pues fuertes en la dirección del partido. Mira, yo creo que el momento más feliz fue el momento en que Simplicio Hernández fue liberado, en aquel momento cuando fue secuestrado durante casi 30 días. Y yo creo que ese es el momento más feliz que hemos tenido cuando nos vimos al regreso de eso, porque todo el pueblo aquí fue una preocupación terrible. El pueblo total en el Delta Macuro estaba compungido, silenciado, porque el secuestro de Simplicio Hernández, y el día que apareció, bueno, eso fue como una fiesta sentimental del pueblo acá con todos los habitantes, porque había aparecido Simplicio Hernández sano y salvo. Bueno, chicos, ya es ojalá pues que tenga su vida feliz a partir de este momento, con gran tranquilidad, y que Dios lo premie pues siempre con los mejores éxitos y los mejores reconocimientos también de Dios para con él, porque es un hombre que se merece esa y repito,
Hermano, yo creo que es una gran escogencia. La persona con los mejores méritos para ser reconocido como hijo ilustre de este Delta tú sabes que él es de Falcón, pero hizo su vida tanto profesional como de pueblo acá en el estado de Altamacuro, y quiere a este Delta como cualquiera, quizás más que el estado Falcón, porque ese fue su momento y ha sido su clímax en su momento, y él aquí ha tenido los mejores reconocimientos para electorales, y en este momento pues Dios lo premie con este gran reconocimiento. Bueno, Simplicio ha sido tan humano que en una oportunidad, en un día del médico, le dieron a él la oportunidad de ser el orador de orden en la Plaza Bolívar el día del médico. Y hubo un reconocimiento importante porque Simplicio Hernández cuestionó a los compañeros médicos del estado de Altamacuro, que hacían en aquel momento grandes, convirtieron en un capitalismo la medicina. Y Simplicio siempre cuestionó eso, porque él dijo, y lo dice siempre, que la medicina tiene que ser humana, dirigida a la persona a quien está atendiendo en este momento. Bueno, yo desde que llegué en 50 años jamás cobré una consulta. Tenía mi consultorio abierto de lunes a viernes. Después ya con la edad que tengo me vi obligado a reducir, en vez de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes. En esa consulta yo tenía también un stop médico para administrar medicina a los pacientes y una reserva para aquellos pacientes que tenían dificultad de regresar al control porque vivían lejos, el pasaje le era costoso. Y así pues, porque yo estudié medicina exactamente para servir. Esa fue mi finalidad, porque yo estudié medicina. Y por eso me dediqué de lleno a eso. Aún más, fui médico de cortesía por muchos años del Hospital Central Racete, del Hospital Racete de Tucupita. Por muchos años fui médico de cortesía y aún sigo desempeñando ese cargo de médico de cortesía del Hospital Racete. Y lo hago con gusto, con amor, con cariño. O sea, me complace servir a las personas en el campo de la medicina. Yo siempre he dicho que la medicina tiene que ser pública. Hay que eliminar la medicina privada, como lo hay en muchos países del mundo. Lo hay en Corea del Norte, lo hay en China, lo hay en Rusia, en Europa, en España. La medicina es gratuita. En Francia igual. La medicina de los hospitales públicos es superior a la medicina privada en Francia, que no hay prácticamente medicina privada, sino pequeños núcleos privados que se han establecido en los últimos años. Esa es la función del médico, el servicio. Por supuesto, el médico en esos países son bien pagos, suficiente para vivir bien, y por supuesto a los 60 años ya son jubilados. Uno de los ejemplos más claros con respecto a la medicina pública es Cuba. Ahí la medicina es totalmente gratuita en todos los aspectos. A pesar de la grave crisis que pasó Cuba después de la ruptura de la Unión Soviética, la medicina siguió siendo un sector al servicio del pueblo deltano en forma gratuita, totalmente gratuita. Bueno, chicos, eso es una cosa especial para mí.
Eso es lo más grande que yo he tenido en mi vida. Son mis hijos. Y todos son profesionales. Uno es militar, que tú lo conoces. Ahorita equivale más o menos a general, pero no sé cómo llaman eso, el capitán de navío. Nané Glini, que era mayor, es abogada. Nané es médico es especializada en imagenología. Así que todos mis hijos son profesionales, porque nosotros nos sacrificamos y pusimos todos los recursos posibles para que ellos llegaran a un final feliz. Y lo que nos llena de orgullo a nosotros es que nuestra primera hija, o mi tercer matrimonio, Licetica Hernández, sea gobernadora. Creo que ha hecho una función extraordinaria y ha sido reelecta en varias oportunidades. Hay padres que los hijos están regados, uno está en Inglaterra, otro está en Europa, otro está en Chile. No, nosotros procuramos que la familia se establezca alrededor de nosotros para uno disfrutar de ellos, para uno estar en contacto permanente con nuestros hijos, que es lo que más queremos, y aquellos que tienen sus hijos fuera, no lo veo que es lo más correcto, es mi opinión. El día que yo le dije a mi mamá, cuando me gradué de bachiller, mamá, voy a estudiar medicina, todavía recuerdo su palabra, me dijo, hijo mío, es una carrera larga y yo te necesito que tú hagas una carrera corta para aportar ayuda a la familia, que es numerosa. Los demás también quieren estudiar. Bueno, ella me pasaba 120 bolívares en Caracas. Yo comía bien los primeros 20 días, pero los 10 últimos días mi comida se limitaba a un vaso de leche en la mañana y un ponqué, y un vaso de leche en la noche y un ponqué durante 10 días. Que me llegara a los 120 bolívares que mi mamá me mandaba con mucho sacrificio. Eso quizás es la etapa más impresionante de mi carrera como estudiante de medicina. Tú me dirás, ¿y cómo fuiste a Europa? Bueno, fui a Europa porque en esa oportunidad el bolívar tenía un valor extraordinario. Tú con 3 bolívares o 3 bolívares 25 comprabas $1. Y cuando yo fui a España, estaba en la época de la posguerra y España estaba en una crisis económica con una devaluación monetaria profunda, que con $1 yo compraba 120 pesos. Y un secretario ganaba 1.500 pesos en España. Entonces me rendía. Mi mamá me mandaba entonces, en vez de los 120 bolívares que me mandaba a Caracas, me mandaban 300 bolívares a España y yo vivía como un rey, con 300 bolívares por el cambio. El bolívar tenía un valor extraordinario. Caramba, chico, yo estaba pensando eso en estos días, porque había días que yo hacía hasta 10 intervenciones. Entonces, durante más de 50 años, había días, no todos los días, había días, pero por lo general 3 diarias, ¿no? Pero había épocas hasta de 10 intervenciones. Por supuesto, no te puedo dar una cifra exacta del número de intervenciones. Aún a esta edad, yo trabajaba, solo que tengo ahora un defecto visual por la edad misma,
y he dejado de trabajar, pero si mejoro de este problema visual originado por los 90 años que tengo de vida, es posible que me incorpore de nuevo a la actividad médica en el Hospital Racetti como médico de cortesía y también en la clínica privada, siempre exonerando mis honorarios médicos a los pacientes que yo vaya a intervenir. Caramba, chico, yo te digo sinceramente, lo merezco, no sé, pero lo acepto porque es una decisión del Consejo Legislativo del Estado del Tamacuro y fuera de toda vanidad, de toda ostentación, ellos dicen que sí, que yo merezco el calificativo de hijo ilustre del Estado del Tamacuro y es el primero que recibe ese honor. Para mí constituye, estoy complacido pues, estoy sumamente agradecido, igualmente contento. Y ese agradecimiento no es de parte mía únicamente, sino también de parte de mi esposa, de mis hijos, de mis cuñados, de mi familia en general. Yo soy amante de la música clásica. Me gusta Beethoven, me gusta Mozart, Franz Liszt, Richard Wagner, alemán. Me gusta también un músico que es extraordinario y que tú lo has oído bastante, que es Joaquín Rodrigo, ciego español. Soy amante en realidad de toda la música, pero tengo preferencia por la música clásica y por la ópera. Dentro de la ópera, Verdi, que creo que ha sido el mejor del mundo. Leo todos los días, tanto los clásicos como las obras modernas y la música. Son dos cosas que yo hago pues en mis tiempos libres. La música clásica a mí me fascina y la oigo siempre. No significa que no me guste la música popular, el bolero, el tango. Todo eso es bonito. La música venezolana, que es preciosa, Rosalinda García, soprana lírica de Venezuela, y tantos cantantes maravillosos que tiene el país. Pero en mi momento de descanso, de reposo, me dedico a oír música clásica, que es la que más me gusta, y también la ópera. Me fascina. Bueno, además de la música, como te decía, el deporte mío son los gallos. Desde muy joven. Mejor dicho, desde que llegué a Tucupita, porque yo antes no sabía nada de gallo. Luego aprendí Tucupita, gallo, y entre el deporte el boxeo. Lo demás no tengo mucha tendencia hacia los otros deportes. Boxeo y gallo. Esos son pues, para mí, paso un rato agradable en una gallera, aunque últimamente la cosa se ha complicado un poco con respecto al AMPA. Antes era un deporte sano. Y el boxeo son las dos cosas deportivas que me gustan, porque es de mi agrado.
Muy buenos días, Juan Eleazar. Efectivamente, en el estado del Tamacuro fue secuestrado el padre de la gobernadora Liseta Hernández. Se trata del doctor Simplicio Hernández, de 84 años de edad, ex gobernador de este estado, por cierto, quien fue plagiado aproximadamente a las 8 de la noche de este jueves en una calle de la organización La Fundación. Según testigos, los sujetos iban en un palio color verde y desde allí detonaron disparos al vehículo de Hernández para detenerlo e interceptarlo. El exgobernador se encontraba en compañía de una dama que fue dejada allí en el sitio donde fue raptada esta persona. Posterior al rapto fue desplegado un fuerte operativo policial para dar con el paradero de esta víctima del presunto secuestro. Hasta los momentos no podemos hablar de secuestro como tal porque no se ha hablado de una cifra, de un rescate por parte de estas personas que se llevaron de manera involuntaria al ex gobernador del Delta Macuro. Importante destacar que toda esta información que nosotros manejamos es extraoficial, no ha habido ninguna voz oficial que nos emita algún detalle al respecto. Es la información que nosotros manejamos hasta esta hora, Juan Eleazar. Sí. Eso es una de las cosas más horribles que existe. Por eso yo he dicho, y en todas partes del mundo, el secuestro se pena con la muerte, con la pena de muerte. Porque eso constituye para el secuestrado algo horrible. Encerrado en un sitio, en la montaña, en plena selva, como el caso mío, que fui secuestrado y fui internado en plena selva. Ahí pasé yo rodeado de asesinos, que todos los días te recordaban que si no se pagaba el secuestro, me mataban ahí mismo. Eso significa verdaderamente vivir en un estado de tensión permanente día y noche. Yo los 28 días que pasé secuestrado no llegué a dormir ni un minuto. Despierto día y noche. El sufrimiento de ser pues picado por las plagas, por los tábanos, por las golófagas, era algo horrible. Y eso creo yo que le sucede a todos los secuestrados del mundo. Es un sufrimiento extremo. Y pensando siempre que te van a matar. Porque a pesar de haberse pagado lo que ellos pidieron, no estaba descartada la muerte. Porque esos son gente enferma, son psicópatas, son asesinos. Y yo creo que ese ha sido el peor momento de mi vida, esos 28 años que permanecí secuestrado aquí en el estado de Tamacuro, en una isla que está cerca más allá de Caigual. Bueno, ellos no me consiguieron, yo los conseguí a ellos, porque ellos me abandonaron el muro, más o menos a las 8:30 de la mañana. Yo en mal estado porque mi alimentación, como yo era hipertenso y no tenía medicamentos para la hipertensión arterial, y ellos consumían mucho alimento enlatado, que posee una sal donde ella conserva los alimentos, una sal que es un gran hipertensor. Yo no quise jamás comer atún ni sardina, pero sí ellos tenían unos huevos, unos 30 huevos, y yo le exigí a ellos que me diera un huevo, un día sí, un día no, y un poquito de sal. Yo pues viví con un huevo diario, un poquito de sal y medio vaso de agua. Porque yo sufro de hipertensión arterial. Esa hipertensión me empezó a mí a partir de los 60 años de edad. Y tenía miedo que me dieran un infarto.
durante el secuestro. Entonces yo me comía un huevo un día sí, un día no, pensando que el secuestro se iba a prolongar por el camino que estaba siguiendo, que tenía ya varios días y no había solución al problema. Ese ha sido el peor, ha sido los peores momentos de mi vida, esos 28 días de secuestro en manos de gente asesina, de gente malvada, de psicópatas, de drogaditos. Entonces, bueno, eso ha sido el peor momento de mi vida. Quiero a mi profesión, la amo y me siento, chico, satisfecho por mi función cumplida como médico en el estado del Tamacuro.